Yo sé que quizás más del 50% de los que me siguen en las redes sociales no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. ¿Realmente la calidad de los samples importa? ¿Existen los sonidos lata, los sonidos pesados? Para mí son solo mitos, son prejuicios como los he mencionado cientos de veces. Mientras para nosotros la Roland D50 Core M1 es un teclado legendario por el cual pagaríamos un gran valor por comprar estos teclados, para los que tocan, por ejemplo, chichas en Ecuador se compran un Yamaha PCS 270, es lo máximo. Literalmente el teclado a simple vista parece un juguete, pero es un teclado muy buscado y su valor ya es alto. De la misma forma, para los que tocan música cristiana, buscan la Yamaha PCR 340, que, como les vuelvo a repetir, para alguien que toca otro género musical, pensaría que cuesta unos $100 o 350 soles, pero su valor podría estar en $800 o 3.000, 4.000 soles. ¿Por qué sucede esto? Depende del género musical. Y si nos vamos a poner a calificar los sonidos y a decir que un sample es de juguete, estamos dando vueltas a algo sin sentido. Por ejemplo, hace más de 10 años hablaba de esos términos con colegas musicales, con un colega específicamente, y cuando yo tocaba un sonido de fresh me decía: tu sonido suena muy acampanado, muy lata, pero un sonido más acampanado se escucharon en temas de Lérida, Fragancia y Marella, y ahora todos buscan esos samples cuando tocan ese género musical. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora la guitarra del Phantom que utiliza Coralie en sus chichas lo tiene en Roland XP10, que es del año 95 aproximadamente. Pero seguramente muchos que ya tenían ese teclado tocaban y como que no, mejor agarro el Core M1 y no lo supieron aprovechar cuando ya había esa guitarra hace mucho tiempo. Y ojo, que el Roland XP10 es un teclado legendario para la cumbia argentina, mientras que para la cumbia quizás de Perú y de Bolivia no es tanto. Entonces se dan cuenta, depende del género musical. Los Casios antiguos que no botaban tan fuerte calidad de sonido, ahora lo usan los grupos que tocan chichas con guitarra en Perú. Entonces rompamos ese mito y ese pensamiento. Y no olvidarnos de los efectos. Muchas veces me pasaron paquetes de colegas musicales para poder agregar o quitar un sonido. Ahí me pude dar cuenta que los sonidos puros, sin efectos, son samples normales. Los efectos hacen mucho. Reverb, delay, pero sobre todo la ecualización, el compresor, un maximizador, etcétera, etcétera, te dan la ilusión de que tu sonido es muy pesado. Como cuando masterizas tu audio y cambia brutalmente la calidad de sonido, ¿sí o no? Pero no te olvides que cuando tocas como un grupo completo, si hay un ingeniero de sonido que te va a mezclar, va a evitar que todos los demás instrumentos choquen contigo. Si tú eres el tecladista, porque tú no estás solo, hay un bajista, baterista, cantante, alguien que hace segunda, etcétera, etcétera. Y tú sabes que el peso del teclado, si usas un sonido muy pesado, no puedes chocar con el bajo ni con el bombo de la batería. Es un ejemplo. O el brillo exagerado no puede chocar con el platillo. Entonces tiene que modularlo. Luego de modular, si por algún momento lo apaga los demás instrumentos y escuchas tu teclado, lo vas a escuchar tipo lata, pero al mezclar junto con los demás instrumentos lo vas a escuchar con la calidad máxima posible. Así que no nos confundamos en esos términos. La calidad de sonido, claro que se importa de alguna forma, pero no existen los sonidos de juguete, latas, son solamente mitos. Saludos.